Seguimos compartiendo más información. El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, tiene varios frentes abiertos donde el partido de gobierno y el PIT-CNT discrepan en el tratamiento de los mismos. Pero para ampliarnos la información es que recibimos esta tarde a Roberto Riolfo. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, Rosario? ¿Qué tal, Miguel? Por supuesto, buenas tardes y buenas noches a los televidentes. Tres frentes que tiene el ministro. Vamos a compartir una placa, si nos queda bien claro, de los que justamente está haciendo críticas por estos días. Entre ellas es la postura que tiene la Cancillería de nuestro país sobre la situación de Venezuela. Allí lo vemos en la placa. Después tenemos la visita de un diplomático, el intento de la visita de un diplomático de la República de Corea del Norte a nuestro país, que finalmente no fue habilitada, y también eso derivó en críticas, y el Tratado de Libre Comercio con China. Veremos entonces cuáles son los pros y los contras de todas estas situaciones y cuáles son las puntas entonces que ha tenido. Con respecto al primer tema, al tema Venezuela, recordemos que el pasado viernes se dio a conocer que un grupo de 14 países, entre ellos el nuestro, firmó un documento que preparaba una declaración justamente para presionar al gobierno de Venezuela y solicitar que mejore su situación política interna, según consignaron varias cadenas internacionales. Ese conjunto de países se vio obligado a salir a la cancha, dado que Luis Almagro pidiera la suspensión de Venezuela justamente del gobierno de Maduro al no convocar elecciones anticipadas en su país. Pero ahí ya surgió las primeras voces disonantes. El PIT-CNT salió duro a trancar al canciller. Antes de eso, antes de ver la postura y la reacción del PIT-CNT, vamos a escuchar, para refrescar un poquito, qué decía el presidente de la República en la última gira que hizo por Europa con respecto a si hay democracia o no en Venezuela, en una entrevista que le realizó el canal alemán Deutsche Welle. La vemos. En la figura del país y de sus poderes hay un poder judicial funcionando, hay un poder legislativo funcionando, la mayoría en el poder legislativo es la oposición, como todos sabemos, y hay un poder ejecutivo con su presidente y un vicepresidente recientemente nombrado. Esta es la figura fría de ese Estado, del Estado venezolano. Lo otro, las dificultades políticas, económicas, la confrontación entre el gobierno y la oposición, los presos que hay. Pero ¿le parece, me quedo con el tema de la división de poderes que generó mucha crítica, sobre todo en Venezuela? El hecho de que un poder como el legislativo no logre hacer prosperar ninguna de sus iniciativas, ¿no significa que eso también no es parte de un juego democrático sano, presidente Vázquez? Puede ser, quizás no sea la democracia que estamos, por ejemplo, acostumbrados en mi país. Bueno, y justamente entonces estas son las palabras las que decía Vázquez, las que esgrime el PIT-CNT con respecto a cuando se intenta condenar a Venezuela. Escuchamos una nota que BTV Noticias realizó a Fernando Gambera, que es el secretario de Asuntos Internacionales del PIT-CNT. Vamos a ver entonces qué dice al respecto. Nos sorprendió la contradicción porque en definitiva hace pocos días en la gira presidencial el doctor Tabaré Vázquez se expresó claramente en que en Venezuela hay democracia y que los poderes institucionales están funcionando. Al mismo tiempo, hace pocos días también hubo un pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU respecto a que se había hecho muchos avances en Venezuela para la inclusión y para los derechos de toda la población. Que a la vez hay problemas en Venezuela, nadie niega. Hemos estado siempre tratando estos temas con nuestros compañeros de la Central Sindical Bolivariana de Venezuela. No es que nosotros neguemos lo que todos vemos en cuanto a esos problemas. Creo que este tipo de actitudes contradictorias y que de alguna manera se suman a las voces de derecha que hacen más seguidismo a lo que es una política establecida de Estados Unidos y de Trump ahora, no ayudan a los problemas de Venezuela. Más bien lo que hacen es polarizar y generar situaciones que creo que deberían tratar de ayudarse apostando por el lado de la democracia y del respeto de los gobiernos debidamente elegidos.
La postura de la central sindical, que será refrendada justamente este martes en el secretariado ejecutivo, ya tuvo algunos adelantos. Por ejemplo, el del dirigente, connotado dirigente del Zunca, integrante del secretariado, Oscar Andrade, que dijo que la postura que tiene el canciller y el desempeño frente a la Cancillería, el canciller Nick Noboa, es nefasta. Así lo dijo Oscar Andrade. ¿Y qué pasó con ese intento de un diplomático de Corea del Norte de visitar el país? Bueno, eso es otro de los temas entonces que tiene muy expuesto al canciller Nick Noboa, pero para entender más cómo vino desde atrás este tema, vamos a escuchar la palabra de José Bayardi, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio. Lo escuchamos. Sucede que Perú tiene una delegación diplomática. Corea tiene una delegación diplomática ante Perú. Los miembros de esa delegación diplomática de Corea del Norte ante Perú, el año pasado, cuando el presidente Miranda fue elegido, ellos tienen cargo diplomático y son representantes del Partido de Trabajo, habían pedido al Frente Amplio ver si podían venir a saludar al presidente del Frente Amplio y supongo que a tomar contacto como Partido del Trabajo de Corea con el Frente Amplio. Nosotros en aquel momento contestamos que el presidente recién estaba asumido, teníamos una agenda bastante intensa, estaba el Congreso, había un montón de actividades que el presidente recién asumido tenía planteada y le dijimos que el año pasado era imposible, que quedaba planteada para el primer trimestre de este año. Y efectivamente el primer trimestre de este año ellos elevaron una nota a ver si podían ser invitados para cumplir con ese compromiso que tenían o que ellos habían asumido de salvar al presidente del Frente. Nosotros le dijimos que íbamos a extender la invitación, extendimos la invitación con este contenido que yo estoy diciendo, dada la intención de salvar al presidente del Frente Amplio, extendemos esta invitación, se le extendió la invitación a pedido de su solicitud y en ese sentido ellos tenían que tramitar visa. La visa la tramitaron, tengo entendido, a fines de enero de este año. Y la semana pasada tuvimos la información de que esa visa había sido negada. Este tema va a ser tratado en la interna de la fuerza política, del oficialismo, pero de todas formas le consultamos a Bayardi si no era coherente lo que estaba haciendo el canciller, donde por un lado le niega la visa a este diplomático de la República, de Corea del Norte, y por otro lado, Uruguay, como integrante del Consejo de Seguridad de la ONU, había estado justamente una y otra vez rechazando todas las pruebas nucleares realizadas por Corea del Norte. Bayardi dijo que esto no es una visita de Estado y que en realidad lo que venía el diplomático era visitar un partido político y felicitar a su flamante presidente, en este caso a Javier Miranda. Escuchamos a Bayardi otra vez. Desde el punto de vista del Estado es una posición de Estado, desde el punto de vista del partido, el partido tiene y ha recibido, el propio presidente Miranda ha recibido delegaciones a saludarlo y a intercambiar del perfil ideológico más diverso que se pueda pensar. Y Roberto, la pregunta es también saber qué pasa ante un posible TLC Uruguay-China. Exactamente, bueno, de esa buena noticia se suponía que habían venido de China, que era la gran noticia hacer un TLC con China, pero aquí en nuestro país, en la interna, aparecieron voces disonantes incluso dentro del propio Frente Amplio. El diputado Gonzalo Sibila del Partido Socialista dijo que no era conveniente que Uruguay jugara solo ese partido con China y que China obviamente no iba a llegar a un TLC solamente con Uruguay, sino con el bloque, no iba a dejar a Brasil afuera porque Brasil es un socio estratégico para China. Pero se conoció hace pocas horas, en una nota que le realizó el matutino La República, al embajador de la República Popular China en nuestro país, Dong Xiaojun, que explicó que está trabajando la embajada de su país aquí en Uruguay intensamente y estrechamente con nuestro país para alcanzar, sí, un TLC Uruguay-China. Eso contraviene lo que se venía sabiendo hasta el momento. Y por otro lado, el diputado también consideró que Uruguay no puede construir un bloque fuera, construir un vínculo fuera de este bloque, porque perdería mucho peso a nivel internacional. Por otro lado, ahí sí saltaron otras voces desde el ámbito empresarial, por supuesto. Se hicieron oír productores de plástico, químicos, vestimenta y calzado que se podían ver perjudicados con un TLC y muchos puestos de trabajo podrían estar en juego. O sea, muchos frentes tiene abiertos hoy el canciller de la República.